¿Qué es eso de componer música? ¿Qué hace un compositor? ¿Cómo imagina la música? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Cómo estimular tu creatividad? Te lo cuento en este video. Hola, mi nombre es Pedro Pablo y soy el compositor. En este video te voy a contar lo que hace alguien que, como yo, se dedica al arte de componer música. Tal vez te interese crear tu propia música y tengas dudas acerca de qué se trata, de lo que implica, de cómo empezar, así que ahí vamos. Pero antes te hago una pregunta. ¿Qué es la música? Empecemos por aquí, porque la respuesta que tengas a esta pregunta va a determinar tu relación con la composición. Seguramente has escuchado la siguiente definición. La música es sonido humanamente ordenado. ¿Qué nos dice esta definición? Es obvio que la música es sonido porque así es como la percibimos, pero el sonido es solo la causa material de la música. Decir, además, que es humanamente ordenado es un avance porque nos dice que no es cualquier sonido. A mí esta definición no me satisface. Si nos quedamos con ella, tendríamos que concluir que componer consiste en ordenar sonidos, lo cual, además de ser una verdad a medias, no suena muy divertido, ¿verdad? Y si la música es más que solo sonidos ordenados, hay que hacer aún otra pregunta. ¿Qué buscamos al ordenar sonidos? ¿Qué hace la música? ¿Cuál es su finalidad? La música utiliza un lenguaje que puede hablarse y escribirse. Cuando lees algo, no solo ves palabras ordenadas, sino que percibes un solo discurso articulado. Con la música pasa lo mismo. Escuchamos la música no como mero ruido o sonido ordenado, sino como un discurso articulado que nos está comunicando algo. ¿Y qué es lo que la música comunica? Un relato, una narración. Surge entonces la pregunta, si la música comunica un relato, entonces, ¿de qué se trata ese relato? La respuesta, aquello que no puede decirse con palabras, las emociones humanas. Te propongo una definición de la música. La música es una narración sonora de las emociones humanas. Así como lo oyes. Es una narración como las historias, los cuentos, las películas. Todo arte se expresa mediante imágenes. Esto es porque en las imágenes se nos descubre lo grandioso y lo profundo. Un cuento te narra una historia con imágenes literarias, una película lo hace con imágenes audiovisuales y la música, pues, lo hace con sonidos, con imágenes sonoras. De modo que la música es un lenguaje que sirve para hacer una narración de las emociones humanas. Y con esto ahora ya sabes lo fundamental. Componer es narrar con música. Bueno, pero a ver, ¿cómo le hacemos para narrar y crear las imágenes sonoras? Componer es como jugar con Legos. Se trata de armar una estructura utilizando distintos elementos o piezas. Déjame explicártelo con un ejemplo literario. ¿Cómo le hizo J.K. Rowling para imaginar el mundo de Harry Potter? Primero, la escritora tuvo una idea muy sencilla. Un niño que no sabe que es un mago. Y ya, solo eso. Esa fue la gran idea y cualquiera pudo haber tenido esa idea. La misma autora lo expresa así cuando cuenta cómo se le ocurrió la idea estando en un tren. Solo pensé, un niño que no sabe que es un mago va a la escuela de magia. La idea flotaba en el tren y esperaba a alguien, y yo tenía la mente lo bastante vacía como para decidir enfocarla en eso. A partir de ese momento pensé, ¿por qué no sabe que es un mago? Es como si la historia estuviera allí para que yo la descubriera. Y la idea, como dije, es súper simple. Es más, ni siquiera es una historia, es un personaje. Después de inventar al personaje, tuvo que crear toda la historia alrededor del personaje. Pues así como J.K. Rowling, el compositor o compositora crea sus personajes. Inventa y construye sus propios colores, ritmos y melodías. Luego, con esos personajes, crea toda una historia, es decir, una estructura, un discurso con un orden coherente, con una forma determinada. Componer es como armar un Lego. Los elementos que inventamos son las piezas y componer quiere decir que con esas piezas vamos a armar una estructura con una forma determinada. La estructura tiene que ser coherente, porque si no, solo son piezas sin sentido. Si la composición es coherente, se entiende y entonces logramos el objetivo, que es comunicar de manera efectiva lo que queremos expresar.
Por esto es importante que entendamos que la música es más que solo sonidos ordenados. Es el relato lo que le da coherencia al discurso sonoro. Los sonidos hacen a las imágenes y las imágenes componen el relato. Componer es narrar con música, y así nos volvemos no solamente capaces del orden, sino también de la belleza. Si para ti la música es el relato sonoro de las emociones, quiere decir que eres consciente del poder de la música. Y con esto ya podemos pasar a la cuestión práctica. ¿Cómo encontrar la forma? Bien, cada quien tiene su proceso e incluso yo diría que cada obra tiene su proceso. A veces me pongo a tocar e improvisar en el piano y de pronto hago algo que me gusta, un color, una melodía. Cuando eso pasa, le doy muchas vueltas y trato de sacar algo de ahí. Trato de desarrollar esa idea. A veces, de tantas vueltas que le doy, termino muy cansado. Así que lo guardo, lo grabo o lo escribo, porque la verdad no siempre me acuerdo de todo lo que hago. Y más tarde, con la mente despejada, me pongo a ver por qué caminos puedo llevar esas ideas. Cómo puedo componer una estructura utilizando esos materiales. Y seguro te estás preguntando, ¿y qué pasa cuando no tengo ideas? Tenemos que hablar de la inspiración. ¿De dónde viene la inspiración? Primero hay que decir algo muy importante. La inspiración no llega en un momento. No te puedes sentar a esperar a que te golpee como un rayo. El foco no se te va a prender solo. Hay una frase medio gastada pero muy cierta. La genialidad es 1% inspiración y 99% transpiración. ¿Cómo se inspira un compositor? Pues trabajando. La inspiración como recibimiento de algo que ya está hecho no existe. En todo caso, trabajamos para inspirarnos y no al revés. Hay que estar dándole, trabajando, experimentando, probando ideas, desecándolas, reintentándolas. Puedes pensar en la creatividad como un foco que se prende, siempre y cuando recuerdes que para que un foco se prenda, tiene que haber un estímulo detrás. Ese estímulo es el trabajo. La inspiración nunca está separada del trabajo. Se puede trabajar en vano, pero nunca inspirarse sin haber trabajado. Muchas veces no se nos ocurre cómo armar el Lego hasta que tenemos las piezas enfrente. No sabemos qué pieza falta hasta que no vemos el hueco. Hay que hallar la forma al mismo tiempo que la construimos. Confía en que si buscas, encontrarás la forma. Bien, ahora sabes que la inspiración viene del trabajo, pero si quieres estimular más allá tu creatividad compositora, te recomiendo que estudies estas 3 cosas. 3 formas de estimular tu creatividad. Primero, analizar música. A ver, hay que decirlo de una vez. Componer y hacer música es algo que solo te puede enseñar la experiencia. Componer tiene 2 momentos. El primero, en el que inventamos los elementos, y el segundo, donde los articulamos en un relato con su forma y estructura. Lo primero nadie te lo puede enseñar, porque nadie te puede enseñar a imaginar, pero lo que sí se puede es aprender a armar, a estructurar, y esto se logra analizando música. Inventar es algo que solo enseña la experiencia propia, pero analizar música es aprender a resolver problemas utilizando la experiencia de los demás. Los compositores analizamos la música de otros compositores para saber cómo estas personas armaron sus legos. Volviendo a la analogía del Lego, analizar música es como tomar el instructivo de una figura terminada y ver cómo es que todas las piezas fueron ensambladas para dar con el resultado final. Lo cual es muy útil porque los contenidos siempre son nuevos, pero las formas y los problemas casi siempre son los mismos. Hay que aprender a estructurar, a balancear, a usar los colores, a producir efectos. Y todo esto se puede aprender analizando la música de otras personas que se hayan enfrentado a los mismos problemas que tú te estás enfrentando en tu propia obra. Segundo, conocer las tradiciones. Conocer las tradiciones es importante porque las ideas musicales tienen una historia. Hay que entender las distintas realidades por las que ha pasado la música y que han originado el lenguaje musical de cada época y cultura. Estudiar la historia de la música no se trata solo de saber quién fue antes de quién, de los estilos, de las épocas, sino de asombrarse de cómo se ha usado el lenguaje musical y cómo las tradiciones se expanden. Se trata de entender por qué y cómo cambia el lenguaje musical, el mismo lenguaje que tú estás aprendiendo a usar. Estudiar esta historia de la música, de las tradiciones, antes que nada resulta fascinante, pero además derriba prejuicios y te abre a la inmensa diversidad musical.
Esta diversidad musical es fuente inagotable de inspiración, ya que ser creativo implica tener una gran curiosidad por explorar el vasto mundo de la música. Estudiar las tradiciones te va a enseñar los usos del lenguaje, pero sobre todo te va a ayudar a expandir tu vocabulario musical. No olvides que el asombro es una de tus cualidades más importantes como artista. En el caso del compositor o compositora, no solo se trata del asombro por el juego de la imaginación que es componer, sino también del asombro por las distintas formas, expresiones artísticas y visiones que configuran la historia de la creación musical. Seguro que ahora te estás preguntando, ¿y qué hay de la teoría musical? A mí me dijeron que para componer tenía que estudiar teoría musical. Y sí, es cierto, pero antes tienes que entender que la teoría es el resultado del análisis y del estudio de las tradiciones. Si pierdes esto de vista, la teoría no la vas a entender. Se volverá un montón de conceptos y de reglas sin sentido para hacer música. Así que ya sabes, cuando estudies la teoría, tienes que hacerlo a la luz del análisis y del conocimiento de las tradiciones. Número 3. Aprender a narrar. Esto lo dejé al último, pero creo que debería hacerlo primero. Dijimos que la música era una narración. Bueno, en ese caso, aprende a contar una historia. Tienes que sensibilizarte ante las diversas formas de narrar. Lee libros, ve películas, ve las buenas series, lee cuentos, aprende historia. Lee las ideas de otros para que aprendas a cuestionar, a pensar y expresar tus propias ideas. Y no le tengas miedo a las grandes obras. Aprende a entrar en diálogo con ellas. Aprende a estudiarlas, a ponerles atención y también a disfrutarlas. Puede que estés pensando, ¿y esto qué tiene que ver con componer música? Primero que nada, aunque los medios narrativos sean diversos y no musicales, te van a enseñar mucho de estructura. Pero lo mejor de todo es esto, que todas estas experiencias van a enriquecer tu mundo interior, que es de donde tiene que salir el contenido de tu arte único. De este modo aprenderás a escuchar de verdad y no a repetir lo que la mayoría hace, dice o escribe. Piénsalo así. Tu mundo interior es como un cajón de legos que vas llenando con lo que conoces. Así que pregúntate, cuando quieras expresarte, cuando quieras componer, cuando quieras armar el lego que tienes en la cabeza, vas a ir a abrir ese cajón y pregúntate cuántas piezas tendrá. ¿10? ¿100? ¿Miles? ¿De cuántas imágenes serás capaz? ¿De qué tamaño será tu imaginación? Espero hayas aprendido algo valioso sobre el arte de componer. Espero haberte aportado una nueva visión de este arte, pero sobre todo que te sientas capaz de él. Soy el guía compositor, a escuchar, a imaginar. Nos vemos en otra memorable ocasión.